el Todopoderoso, el que tiene el control absoluto de todas las cosas. A Él adoramos, a nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo número 10, y vamos a hacer una lectura bíblica en ese pasaje en donde estaremos reflexionando en algunas verdades que se encuentran allí expresadas. Capítulo 10 del libro de los Hechos. Mientras nos ayudan allá el equipo técnico, yo voy a dar principio, ahí está ya en la pantalla. En el capítulo 10 del libro de los Hechos, mis amados hermanos, muy amable hermano, muchísimas gracias. El libro de los Hechos es un libro histórico, es el libro de historia, es un libro histórico entre los libros del Nuevo Testamento, es el libro de historia del desarrollo de la iglesia. Muchas cosas que están narradas aquí no son prescriptivas, son descriptivas, o sea, describe lo que sucedió. En aquel tiempo, hermanos, sucedieron muchas cosas mientras se desarrolla la iglesia. Y Dios va a tratar con cada uno de los aspectos necesarios para establecer su iglesia y poner los fundamentos y las bases. Este capítulo 10 del libro de los Hechos habla de un asunto muy importante en el que vamos a reflexionar en esta mañana. Y yo le he titulado a esto un llamado a la iglesia para abandonar prejuicios. Un llamado que Dios hace a la iglesia para abandonar prejuicios. Dice así, entonces, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Un centurión era una persona que tenía bajo su mando a 100 soldados. De la compañía La Italiana eran puros soldados italianos. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado que le asistía, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. A los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora 6, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come.
Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Padre, gracias por tu palabra. Al meditar y reflexionar en ella, oramos, Señor del cielo, que tú, nuestro Maestro, nos enseñes, nos instruyas, nos des guianza, Señor, para conducirnos, para vivir la vida cristiana, para honrarte, para glorificarte, para exaltarte a través de nuestro actuar. Señor Santo, que tu Hijo Jesucristo sea glorificado. Si alguna persona todavía no le conoce, Padre, abre los ojos de su entendimiento. En Cristo Jesús. Amén. Amén. A manera de introducción, mis amados hermanos, quiero empezar diciendo que el prejuicio y la parcialidad existen desde muy temprano de la creación. La Biblia lo describe ahí en Génesis capítulo número 4, con la situación de Caín y Abel. Prejuicio. El prejuicio se encuentra en todas partes del mundo. En las ciudades grandes vemos el prejuicio, pero no solamente en las ciudades grandes, en las ciudades pequeñas, en los pueblos chicos, en las aldeas. El prejuicio, o sea, la discriminación, lo encontramos no solamente en una expresión social allá afuera, en las ciudades, pero también dentro del seno familiar. Lo encontramos en la familia. A veces los padres con prejuicios juzgando a un hijo sobre el otro, dándole preferencia sobre otro. Vemos prejuicios entre hermanos, hermanas, cuando quieren más a uno que quieren al otro. Son solamente prejuicios entre familiares, prejuicios entre parientes. Estos sentimientos negativos hacia y en contra de las personas es verdaderamente una tragedia. El prejuicio y la parcialidad, amados hermanos, detienen el avance del reino de Dios. Permitamos que Jesucristo cambie nuestra condición. Aprendamos de este pasaje en primer lugar al observar los prejuicios de un gentil. Dice la Biblia, mis amados hermanos, en primer lugar aquí, que Cornelio era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, dice la Biblia, y oraba siempre a Dios. Entonces, la palabra de Dios nos muestra que Cornelio era piadoso. Eso quiere decir que su adoración estaba bien encaminada. Era un hombre que no era descendiente de Abraham, de Isaac ni de Jacob. Era un soldado romano. Pero Roma tenía sojuzgado al pueblo de Israel.
Y Cornelio, siendo un centurión de la compañía llamada La Italiana, buscaba a Dios. Era un hombre piadoso. Recordemos que a un pagano le era posible tener devoción. Aunque no conocía a Abraham, Isaac y Jacob, y no conocía las historias del pueblo de Israel, tenía una convicción profunda con respecto a Dios. Y a veces, amados hermanos, quisiéramos que nosotros los cristianos hoy en día, que conocemos al Señor Jesucristo, tuviéramos más devoción y convicción en nuestra adoración a Dios. Dice la Biblia que Cornelio hacía muchas limosnas al pueblo. Esto revela entonces que él daba muchos regalos de caridad al pueblo judío. Era generoso con los pobres del pueblo. La nación de Israel, amados hermanos, siempre había dado mucha importancia al dar. Dios les había enseñado esto en el Antiguo Testamento. Nosotros hablamos a veces de dar el diezmo o la 10ª parte, pero era obvio al estudiar el sistema mosaico, o sea, la ley de Moisés, que ellos en realidad no daban solo el diezmo. Ellos daban 3/10 partes de todo lo que ellos recibían. Daban una 10ª parte para el funcionamiento del gobierno, que en el principio era una teocracia o un gobierno regido por Dios. Por eso a nosotros el Señor Jesucristo nos exhorta, nos manda, nos dice que el gobierno, siendo una institución divina, no tenemos derecho de evadir impuestos, porque las autoridades han sido establecidas por Dios. Y el que a Dios resiste, al gobierno resiste, a Dios mismo resiste. A lo que ha sido instituido por Dios resiste, a Dios mismo resiste. Por eso el Señor Jesucristo dijo: darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No es posible, no puede existir que un cristiano evada impuestos. El pueblo de Israel, mis amados hermanos, la nación de Israel siempre había dado mucha importancia al dar y ellos pagaban sus impuestos. Es obvio, cuando nosotros estudiamos todo esto, nos encontramos que también pagaban el impuesto del templo. ¿Recuerda usted cuando vinieron a cobrarle al Señor Jesús y envió a Pedro a que sacara un pez y dijo: paga el impuesto tuyo y paga también el impuesto mío? El pueblo de Israel, amados hermanos, estaba acostumbrado a la generosidad, a dar. Y no daba solamente el 10%, daban el 30%. Así es de que Cornelio, que no conocía a Dios, era generoso, hacía muchas limosnas al pueblo. Los judíos, aparte de dar el 10% al templo y de dar el 10% al gobierno, daban entonces también, hermanos, el diezmo a la iglesia. De modo que Israel había sido un pueblo bastante generoso en cuanto al dar. Cornelio no solamente era generoso, aunque él no era descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, era un hombre temeroso de Dios. Y aunque no tenía que hacerlo porque la ley se lo exigía, era generoso en el dar. Pero también Cornelio, dice la Biblia, que oraba a Dios siempre. Este centurión presentaba sus necesidades al Señor. Él, espiritualmente hablando, necesitaba más luz. Y por supuesto que la quería tener y por eso oraba a Dios. No como una carga, como una demanda, como una responsabilidad o como una imposición. Era un hombre temeroso de Dios.
y buscaba la guía de Dios y oraba siempre. Necesitaba más luz para tomar sus decisiones, para conducirse en la vida, y entonces quería tenerla y oraba a Dios. Probablemente no sabía mucho acerca de la oración. Es probable que él no conocía de la teología de la oración, lo que la Biblia describe, lo que el Señor Jesucristo enseña sobre la oración. Pero igualmente la Biblia dice que Cornelio oraba siempre a Dios. No dice que oraba con frecuencia. Oraba siempre a Dios. No dice que oraba diariamente. La Biblia dice oraba siempre a Dios. Dios quiera que usted y yo podamos desarrollar esa bendita práctica de la oración, porque tenemos temor de Dios. Cornelio era temeroso de Dios y oraba antes de empezar el culto, lunes por la mañana, cuando se reunían en la célula, oraba siempre. Siempre. Sin embargo, amados hermanos, Cornelio era una persona, aun con todas esas cosas que él hacía, era una persona llena de prejuicios. Era una persona llena de prejuicios como para convertirse en un adorador judío. Los prejuicios de Cornelio eran tan grandes que aunque reconocía que podía aprender de ellos y de su religión, jamás se volvería uno de ellos. El prejuicio que existía entre gentiles y judíos era demasiado grande para que Cornelio lo superara. Tenía que intervenir directamente Dios para que pudiera cambiar su mentalidad. O como dicen los muchachos hoy en día, para que Dios le cambiara el chip. A pesar de las buenas obras que Cornelio hacía, la Biblia muestra una vez más, como en este caso, que no son suficientes y no son las buenas obras las que salvan a una persona. Pero sí da el ejemplo enseñando que la sinceridad de Cornelio en la búsqueda de Dios es lo que resolvió su conflicto, su necesidad. Cornelio estaba buscando a Dios, quería agradarle, quería conocerle y hacer su voluntad. Por supuesto que Dios no pasaría por alto este corazón. ¿Sabe por qué? Porque al corazón contrito y humillado, Dios no lo desechará. Él dice en su palabra, el Señor Jesucristo dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, ¿qué? Y el que busca, y al que llama, se le abrirá. Dios ama a cada persona, aun con todos sus prejuicios, así como amaba a Cornelio. Pero cuando éste le busca sinceramente, una persona con prejuicios busca sinceramente a Dios, le va a encontrar. Y Dios hará lo que sea necesario para que el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, llegue a la persona para que sea salvo. Esa es la promesa de Dios. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo corazón. Amigo mío, busque a Dios. Él se revela por medio de su Hijo Jesucristo, quien fue a la cruz del Calvario a pagar el precio de nuestros pecados y darnos la salvación. De este pasaje, amados hermanos, en segundo lugar nosotros vemos los prejuicios, no solamente de Cornelio, pero los prejuicios de un hombre religioso. Cornelio, aquel hombre que no conocía a Dios,
Fue obediente y siguió las instrucciones que el Señor le dio. Ya lo vimos en el texto bíblico. Envió a sus siervos inmediatamente a buscar a Pedro, tal y como Dios se lo había indicado, se lo había ordenado. Sin embargo, Pedro, el apóstol Pedro, quien sí conocía a Dios, poseedor de tantos prejuicios, aun cuando conocía a Dios, no estaba preparado para bendecir a aquel hombre que está en busca de Dios y ansioso por conocerle. El apóstol Pedro no estaba preparado para recibir a este hombre. No era de su raza. No era descendiente de Abraham, de Isaac o de Jacob. No era descendiente, no pertenecía a su raza. Y temía contaminarse. Porque la ley en el Antiguo Testamento decía que los judíos no podían acercarse a los gentiles porque se contaminaban. Por eso cuando el Señor Jesucristo está hablando con la mujer samaritana, los discípulos se quedan sorprendidos. O sea, está hablando con alguien que no es judía y luego una mujer. Contaminación. Tal parece que a veces nosotros los cristianos también decimos contaminación. Para Pedro, no era de su raza y temía contaminarse por la ley ceremonial judía de su religión que se lo prohibía. Pedro no podía convivir con ellos y regresar a ver a un gentil. Tenía un fuerte prejuicio racial. Pedro no estaba preparado para que estos gentiles se le acercaran. Era la costumbre de su religión. Los prejuicios de Pedro eran tan fuertes, mis amados hermanos, que no solamente no podía acercarse, pero Pedro no podía entrar a la casa de Cornelio. Su religión se lo permitía. Se lo prohibía, perdón, no se lo permitía. Se lo prohibía. El pueblo judío de aquel tiempo respetaba, sí, y apreciaba a los gentiles temerosos de Dios, pero no podían realmente compartir su vida, sus hogares, su comida, porque eran gentiles y no estaban convertidos plenamente al judaísmo. Su religiosidad era un verdadero obstáculo. La religiosidad de Pedro era un verdadero obstáculo para poder bendecir a otros que no pertenecían a su religión. Guardémonos de que nuestra religiosidad no sea como esa. Que nuestra religiosidad no lo sea. No sea un obstáculo para otros. Mire, la Biblia dice en el versículo 9 que al día siguiente, o sea, después de que Cornelio recibe las instrucciones de Dios, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Dice que era cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, no sé si eran unas tlayudas, un tasajo o qué, pero le estaban preparando algo. A Pedro tenía mucha hambre. Entonces dice que él así se encontraba físicamente y le sobrevino un éxtasis. Y entonces en ese momento vio el cielo abierto y dice la Biblia, y vio que descendía algo semejante, no dice que era algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y vino una gran voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no. La respuesta de Pedro fue absurda. Yo quiero que observe esto. La respuesta de Pedro fue absurda, pero al mismo tiempo es muy típica de nosotros mismos. Dijo no a su Señor. Señor, no. La única respuesta legítima a una petición de nuestro Señor es sí. ¿Sabe por qué? Porque Señor es el que manda. Señor es el soberano. Señor es el que tiene derecho aún sobre la vida
de su siervo. Un señor es el que tiene derecho a un derecho sobre la vida de alguien que es su esclavo. Entonces decir, Señor, no, es una tremenda contradicción. Y el apóstol Pedro tenía el hábito, el mal hábito de decir no a Jesús. Recuerda cuando el Señor Jesucristo dijo, es necesario que yo vaya a Jerusalén y padezca de mano de los ancianos. ¿Y qué le dijo Pedro? No, Señor. Nunca esto te acontezca. Si Él es el Señor. Él es el Señor de la vida, por eso dijo, mi vida nadie me la quita. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Yo soy el Señor. Y Pedro le está diciendo, no, Señor. Estaba acostumbrado a decirle al Señor no. ¿Recuerda usted cuando va con los discípulos a aquella reunión en el aposento alto? Cuando celebran la cena del Señor, dice la Escritura que el Señor Jesucristo se ciñó la toalla y tomó el hebrillo, una vasija, y se acercó para lavarle los pies a los discípulos, para dar un ejemplo de servicio, en donde le dice a sus discípulos, yo les he dado un ejemplo, para que aprendan ustedes a servirse. Pero cuando el Señor Jesucristo empieza entonces, que va a lavar los pies de los discípulos, ¿qué dijo Pedro? A mí se me hace que Pedro era miembro de la primera iglesia bautista de no sé dónde, ¿no? Cuando Dios se propone hacer algo, hay otros que dicen, no, Señor. Y Pedro tenía la costumbre de decir no. Señor, no. En ninguna manera. Cuando Cornelio, que no conocía a Dios, él no dijo no. Él dijo, ¿qué es, Señor? O sea, simplemente no lo entiendo. Pero una vez que Dios le explica, le dice el ángel, a través del ángel, entonces él inmediatamente dice que hace lo que Dios le pide que haga y envía a sus siervos. Pedro, con todos sus prejuicios, muestra que era un hombre común y corriente, un ser humano con sus limitaciones. A pesar de ser el líder de los apóstoles del Señor Jesús, llamados a edificar su iglesia mediante la predicación, también era simplemente un hombre. Un hombre que dice la Biblia que sentía hambre. Por eso le estaban preparando algo para comer. Era un hombre que sentía dolor, el dolor y la angustia. Era débil, era frágil, tenía prejuicios y con frecuencia se equivocaba, al igual que cada uno de nosotros. El hecho de ser salvo, espiritualmente maduro, y el llamado que tenía de servir al Señor no le hizo ser un hombre perfecto. Pero lo que sí vemos en la Biblia es que Dios le usó y puede también usar su vida, mi vida, porque Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Pedro fue salvo, fue lleno del Espíritu Santo. Y Pedro había sido grandemente usado por Dios, pero Pedro seguía siendo Pedro. Dios no lo usó porque fue perfecto, sino porque iba en la dirección correcta y estaba dispuesto. Con frecuencia, mis amados hermanos, caemos en la trampa que Satanás nos tiende de creer que tenemos que ser perfectos hasta que Dios pueda realmente usarnos. Yo no puedo servirle a Dios porque tengo este problema, tengo este otro, no soy perfecto.
Con frecuencia caemos en la trampa de creer que tenemos que ser perfeccionados hasta que Dios pueda realmente usar nuestras vidas. Deje sus prejuicios. Usted tampoco es perfecto como Pedro, como yo, como cualquier otro, pero Dios puede usar su vida como usó la vida de Pedro. El Señor liberó a Pedro de sus prejuicios. El Señor tiene poder para liberarle a usted también y usar su vida para edificar su iglesia en campamento de Dios. Pablo decía, no que ya lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta del don del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pedro no era perfecto. Pablo no era perfecto. Pero Dios los utilizó para la honra y gloria de su nombre. Y Dios sigue usando. Dios sigue utilizando vasijas frágiles de barro para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Concluimos. Este pasaje nos enseña, mis amados hermanos, que no solamente Cornelio, que no conocía a Dios, al Dios de Isaac, de Abraham, de Jacob, no los conocía, pero buscaba a Dios. Un hombre que sí conocía a Dios, que anduvo con el Señor Jesucristo, que vivió con Él 24 horas del día, que vio los milagros que el Señor Jesucristo hizo, fue recipiente del poder de Dios en su vida misma. Sin embargo, tenía prejuicios. El mundo también tiene prejuicios. Mientras que el mundo continúa segregando, discriminando a las personas por la abundancia de prejuicios. Los pobres son segregados por los ricos. Prejuicios. Los ricos son segregados por los pobres. Hay prejuicios. Los cultos segregan a los incultos y los incultos segregan a los cultos. Cuando la discriminación entre familias, entre padres e hijos, un padre que hace menos a su hijo, un hijo que hace menos a su padre. Prejuicios y discriminaciones entre hermanos y hermanas, entre familiares. En esta experiencia que vivió Pedro, un religioso judío, aprendemos junto con él que ningún hombre, incluyendo también a las mujeres, porque hay algunos que piensan que las mujeres son menos. Ayer me preguntó mi esposa que cuál era la diferencia entre el tasajo y la cecina. Y yo le dije, el tasajo es más suave, la cecina es más seca y un poco más dura. Fue la manera que yo le expliqué. Y vino a mi mente en ese momento, hermanos, cuando yo era chico, que me cantaban una canción de cuna. Yo no lo recuerdo, pero se las cantaron también a mis hermanos. Pero seguramente que no eran canciones nuevas, una canción de cuna popular que quizá también usted la ha escuchado. Tilingo, tilingo mató a su mujer, la hizo tasajos y la fue a vender y no la quisieron porque era mujer. ¿La había escuchado? Oiga esto nada más.
entreteniendo a los niños con tilingo, tilingo, mató a su mujer, la hizo tasajos y la fue a vender y no la quisieron, nomás porque era mujer. Discriminación, prejuicios. Así es de que no es solamente hacia los hombres o las mujeres. Ningún hombre y ninguna mujer es común o inmundo. No llames tú inmundo lo que Dios santificó. Cristo Jesús ha abolido las diferencias entre judíos y gentiles. Que Cristo Jesús ha abolido la pared intermedia de separación. Que Cristo Jesús ha eliminado todas las distinciones entre los hombres, ya sean raciales, sociales o de cualquier otra índole. Que todos los hombres han de tratar a los demás con amor, con misericordia, con perdón, interés y compasión. El prejuicio de Pedro fue eliminado, fue anulado, fue borrado, fue vencido. Bendito sea nuestro Dios. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Para vencer los prejuicios del mundo, aprendemos también de Cornelio que el hombre que verdaderamente busca a Dios, toca el corazón de Dios. Y Dios contesta la oración. Eso fue lo que dijo Cornelio. También aprendemos que el hombre que busca a Dios debe escuchar y obedecer a Dios. Cornelio dijo que él escuchó la voz de Dios e hizo exactamente lo que Dios le dijo. Y lo hizo inmediatamente. No dijo, ay, pues voy a orar. Cornelio, haz esto. Voy a orar. Cuando Dios le dice que haga algo, no le diga a Dios, ay Señor, voy a orar. Hágalo. Y hágalo inmediatamente. Finalmente aprendemos que el hombre que busca a Dios debe ser receptivo a la palabra de Dios. Escuche. El hombre, la mujer, el joven, la señorita, la persona que busca a Dios debe ser receptivo a la palabra de Dios. Ahora pues, dijo Cornelio, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Mandó traer a Pedro y llamó también a sus conocidos. Y cuando Pedro llega, dice, ahora pues, nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Qué hermoso, hermanos, mire. Pedro estaba viviendo el anhelo de todo predicador. En ese momento Pedro tiene la bendición más grande que todo predicador quisiera tener. Su audiencia fue atenta y bien preparada por el Espíritu Santo. El mensaje que Pedro estaba a punto de predicar tenía gran preparación. Pedro fue preparado por el Espíritu Santo y los que estaban en la casa de Cornelio fueron preparados para oír el mensaje que Pedro trajo. Nuestra bendición es grandemente aumentada cuando nos preparamos para oír la palabra de Dios. Cuando viene usted a la iglesia, ¿quiere recibir un buen mensaje? Si es así, la mejor manera es venir con un corazón preparado. Claro, por supuesto que sí. No se puede evitar, no se puede hacer a un lado, no se puede pasar por alto.
El predicador debe estar siempre bien preparado, pero cuando Dios prepara al mensajero y los que están para escuchar el mensaje, entonces tremendas cosas suceden. Y eso puede también suceder en Campamento de Dios. Conclusión. Este pasaje bíblico que hemos estudiado nos muestra cómo Dios estaba llamando tanto a judíos como gentiles para formar parte de la iglesia. Esta acción por parte de Dios revela uno de los movimientos más revolucionarios de la historia humana. Ambos, judíos y gentiles, estaban aferrados a los más profundos prejuicios, unos contra otros. El prejuicio y la parcialidad existen. Los encontrará en todas partes, en las ciudades grandes, los pueblos chicos, en las aldeas. La discriminación la encontramos en la familia, entre padres, hijos, hermanos, hermanas, familiares, parientes. Pero recuerde que ningún hombre es común o inmundo. Cristo ha eliminado todas las distinciones entre los hombres, ya sean raciales, sociales, de cualquier otro índole. Hemos sido creados a su imagen y a su semejanza, con dignidad. Por consiguiente, todos los hombres han de tratar a los demás con amor, con misericordia, con perdón, con interés, con compasión. El prejuicio de Pedro fue eliminado, anulado, borrado, vencido. También es suyo, lo puede ser. Estos sentimientos negativos hacia y en contra de las personas, amados hermanos, es verdaderamente una tragedia. El prejuicio y la parcialidad detienen el avance del reino de Dios. Pero en Cristo Jesús, no se olvide, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, no hay distinción para el libre. No hay distinción para el varón, no hay distinción para la mujer, porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Esa es la iglesia encantadora, la iglesia bella, la iglesia hermosa, la iglesia gloriosa, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Hagamos de Campamento de Dios una iglesia que practique estas virtudes. Y no lo olvidemos, que el Señor Jesús sea glorificado. Bendito sea su nombre. No se vaya, pastor. No se vaya, pastor. Vamos a darle gracias por la palabra que nos ha dado el pastor. Vamos a orar por él. Voy a pedir al hermano Realino, por favor, que nos acompañe acá, hermana Victoria, el hermano Adrián, por favor, para que podamos orar por nuestro pastor. Gracias por ese mensaje. Quiero que te pongas de pie y puedas observar a tu hermano que está al lado. Si es tu pareja, puedas observarla y puedas ver que no hay prejuicio de que él esté aquí. Ya no existe ni griego ni judío, solo existe hermandad en Cristo Jesús. Así es que vamos a orar por nuestro pastor. Señor, te damos muchas gracias por la palabra que en este día, Señor, tú tienes para Campamento de Dios. Hemos pedido, Señor, que tú hables a nuestras vidas, a nuestras familias, porque tu palabra es vida, restaura y sana a nuestras familias. Gracias porque esta palabra, Señor, es una bendición para Campamento de Dios, para mi familia, para muchas familias que aún no te conocen, Señor.
proclamar esta verdad que solamente Cristo Jesús es el Salvador, es el Señor. Creemos, Señor, que Campamento de Dios va a seguir creciendo y siendo transformados por tu palabra. Y tú vas a seguir usando a tu siervo David en este lugar. Tú lo trajiste con un propósito y se están cumpliendo porque son tuyos. Gracias, Señor. Gracias te damos por su vida. Gracias te damos por su familia. Gracias porque tú lo has guardado y tú lo has sostenido en todo momento y en todo tiempo. Gracias por esta tu iglesia, Señor, que has comprado con tu sangre preciosa. Gracias porque tú has preparado un tiempo muy especial. Y este tiempo, Señor, es tu tiempo. Y es el tiempo de Campamento de Dios.